Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Esta es en verdad la menor de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Díjoles otra parábola: semejante es el reino de los cielos a la levadura, que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta: abriré mi boca para hablar con parábolas, manifestaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios y nuestro Padre de las obras de vuestra fe, de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos queridos de Dios, que habéis sido escogidos porque nuestro Evangelio no ha consistido tan solamente en palabras, sino con milagros, con una especial asistencia del Espíritu Santo y con plena persuasión. Tampoco ignoráis que si hemos permanecido entre vosotros, ha sido por vuestro bien, y vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la divina palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, de modo que habéis servido de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya, porque por vosotros fue divulgada la palabra del Señor, no solo por Macedonia y por Acaya, sino que también se propagó por todas partes, en tanto grado la fe que tenéis en Dios, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada sobre esto, porque ellos mismos pregonan el éxito que tuvo nuestra entrada entre vosotros, y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba siempre a las turbas a través de parábolas, y las parábolas eran como símbolos, como ejemplos tomados de la naturaleza o de la vida cotidiana. Hoy tenemos la parábola de la semilla de mostaza o de la levadura que se pone en la harina para hacer el pan. Semejante es el reino de los cielos, dice, a un grano de mostaza. Semejante es el reino de los cielos a 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias, 5 prudentes, y las otras 5 eran necias. Después la mujer que pone la levadura en 3 medidas de harina. Siempre cosas muy sencillas para que podamos nosotros entender cuál sea el reino de Dios y cuál debemos nosotros convertir nuestra vida cotidiana en el reino de Dios en nuestros corazones. En estos últimos domingos y en el domingo de hoy también se dice en la comunión, aquella parte del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo les enseña a los apóstoles: cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis y se os dará. Constantemente nuestro Señor Jesucristo está enseñándonos el poder de la oración. Él nos sabe
sabe que nosotros somos frágiles, que somos seres humanos, cambiantes, inconstantes, no perseverantes. Entonces, conociéndonos así, nos enseña el poder de la oración. Todo lo que no podéis hacer vosotros, pedidlo, y se os dará. Y si es tan importante entonces la oración, y lo único importante en esta vida es salvar nuestra alma, ¿cómo no vamos a pedir a través de ella la salvación de nuestra alma? El que nos haga santos, el que podamos estar un día con la Iglesia triunfante en el cielo. Este mes de noviembre empieza precisamente con la fiesta de todos los santos. La Iglesia trae a la memoria y tiene una festividad litúrgica, una misa dedicada a todos los santos, que son aquellos que tuvieron la perseverancia final, aquellos que practicaron las virtudes, aquellos que fueron cristianos de en serio, aquellos que amaron a Jesucristo nuestro Señor, aquellos que cumplieron los mandamientos, aquellos que usaron de los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, para precisamente ayudar a nuestra flaqueza, a nuestra fragilidad a conseguir el cielo. Nosotros debemos parecernos a ellos, y ellos, es cierto, hay muchos de los que están ahora en el cielo que fueron en un momento un desastre, que fueron frágiles, que fueron pecadores, pero finalmente se convirtieron y hoy están en el cielo. Nosotros por nuestra parte debemos aprender de ellos la parte que tuvieron de fidelidad a la gracia. Un San Agustín, por ejemplo, que vivió tantos años apartados de Dios, sin embargo, él se convirtió y revirtió esa vida de pecado y de alejamiento que él tenía para con Dios, viviendo santamente, y hoy es San Agustín, al cual festejamos junto con todos los santos el 1 de noviembre. Y tenemos tantas vidas ejemplares y tan distintas entre sí, santos mártires, santos confesores, santas vírgenes, santos que se santificaron en el desierto, santos que se santificaron en los poblados, santos que se santificaron teniendo una familia, santos que se santificaron siendo religiosos. Pero en todos podemos conseguir lo esencial para ser santos, que es el amor de Dios. Todos ellos se parecieron en algo, a pesar de llevar vidas tan distintas, en que amaron a Dios, en que amaron a nuestro Señor Jesucristo, con un amor efectivo, no solamente afectivo, sino efectivo, es decir, cumpliendo aquellas palabras de Jesucristo: aquel que me ama sigue mis mandamientos, cumple los mandamientos. Y ahí está precisamente aquello que debemos nosotros imitar a los santos: amar a Dios, amar a nuestro Señor Jesucristo y pedirle ese amor. Porque nos lo dice Jesucristo: cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis y se os dará. Pedimos tantas cosas. No debemos olvidarnos de que lo primero que debemos pedir es el amor de Dios. Debemos pedir la santidad de vida, debemos pedir la práctica de las virtudes, debemos pedir que Dios nos ayude con esa nuestra fragilidad para practicar la virtud, para practicar los mandamientos, para recibir los sacramentos. Fijémonos siempre que las parábolas dice: semejante es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la vida para conseguir el cielo. Entonces, así como tenemos la parábola de las 10 vírgenes, que 5 son prudentes y entran con el esposo a las nupcias y otras 5 no entran, es porque así es la vida del hombre sobre la tierra. Siempre hay buenos y hay pecadores, y esa mezcla que existe aquí en la tierra no va a dejar de ser hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de la vida de cada uno de nosotros. El domingo pasado teníamos precisamente la parábola de la cizaña, y cosa extraña que siempre las parábolas es como que son un símbolo de la vida real, pero no dejan de ser un símbolo. Normalmente
un yuyo, una planta mala, no se convierte en buena, siempre va a ser mala. Pero en la parábola, precisamente, nos enseñan los expositores que nuestro Señor Jesucristo permite que los malos convivan con los buenos, para que los buenos se purifiquen, sufriendo a los malos, y los malos, viendo el buen ejemplo de los buenos, se conviertan y se vayan al cielo. Y ahí está precisamente el amor de caridad. Cuando un escriba con un perito de la ley le preguntó a nuestro Señor Jesucristo cuál es el mandato más grande de la ley de Dios, Jesucristo le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el amor de Dios? El cumplir los mandamientos. ¿Cuál es el amor del prójimo? Hacer que, si es malo, viendo mis buenas obras, glorifique al Padre Celeste que está en los cielos. Y así esa cizaña que está mezclada con el buen trigo se convierta en buen trigo y pase a ser amontonado en el granero, en los hilos del cielo. Es tan importante la vida del cristiano vivirla constantemente, como dice San Pablo en la epístola que acabamos de leer. Hacemos continua oración por vosotros. Esa continua oración de que habla muchas veces el apóstol San Pablo es precisamente mantenerse atento a lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos ver la voluntad de Dios en todas las nimiedades o minucias de la vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo pasa que nos olvidamos de Dios y el tiempo corre y nos vamos acercando a la eternidad? Dios está en el sol que amaneció para todos nosotros esta mañana, en la lluvia que está cayendo ahora, en el frío, en el calor, en las tempestades, en la calma. Todo pasa por permisión o voluntad de Dios. Y nosotros no aprovechamos tantas veces eso cuando podríamos hacerlo y ofrecerlo a Dios si es bueno, y ofrecerlo a Dios si nos es causa de algún sufrimiento también. Porque ahí están las palabras del Evangelio: quien quiere seguir en pos de mí, en definitiva, quien quiere amarme, niéguese a sí mismo, dice nuestro Señor Jesucristo, tome su cruz y sígame. Y eso es estar en continua oración, como dice San Pablo. Orate sin intermisiones, insiste San Pablo, orad sin cesar, para evitar las ocasiones de pecado que nos apartan del amor de Dios, para poder sufrir todas las cruces que nos vienen con buen ánimo, para tener esa perseverancia en la oración, en las buenas obras, en los actos de virtud, que realmente nos convirtamos en otro San Pablo, sead imitadores míos, dice San Pablo. Podemos decir, qué frase tan soberbia. Pues no, sed imitadores míos como yo solo soy de Cristo, dice San Pablo. O sea, San Pablo dice que ya no viva yo, sino Cristo que viva en mí. Ese es el ideal del cristiano, y no es el ideal de los religiosos o de las monjas, es el ideal del cristiano, aquel que recibió la semillita de mostaza del Evangelio de hoy en el día de su bautismo, y que esa semillita tiene que fructificar, crecer y hacerse un gran árbol, y eso está en la práctica cotidiana del amor de Dios. Pidamos siempre a la Santísima Virgen ser otros Cristos, no vivir ya nosotros, no vivir ya yo, sino Cristo que viva en cada uno de nosotros, porque haciéndolo así vamos a poder ir con todos esos santos a los cuales festejamos el primero de este mes, y muchos de los cuales ahora también están esperando en el purgatorio para llegar al cielo, a los cuales debemos también pedir a la misericordia divina que los libere con nuestras oraciones, con nuestras misas, con nuestros sacrificios. Pidamos por los fieles difuntos y pidamos a los santos que ya están en el cielo que intercedan por nosotros para que amemos cada día más a Dios y para que seamos otros Cristos aquí en la tierra. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.